Muy bien, le damos la bienvenida entonces a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que hoy nos acompañan para el estudio de la palabra de Dios. Hoy acerca o sobre el tema sobre la roca, ese es el tema de hoy, sobre la roca. Así que hermano y hermana, donde quieras que estés, busca una Biblia. Es importante tener una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y debemos de tomar nota de ella también. Así que busca un cuaderno y un lapicero y estés dispuesto a atender en tu espíritu lo que el Señor te quiere hablar. Amén. Así que oramos de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, en esta maravillosa mañana que nos regalas, Señor, pedimos de que tú hables a nuestro espíritu. Que tu palabra, Señor, como espada de doble filo, penetre, cortando, Señor, quebrantando, penetrando hasta los tuétanos, dice tu palabra. Señor, hoy queremos ser edificados, queremos ser bendecidos, queremos ser sustentados por tu palabra. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que hoy nuestra mente, Señor, y cada pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesús y preparamos nuestro corazón para recibir tu bendita palabra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a entrar a estudiar el tema sobre la roca. Y es que la palabra de Dios, en ella encontramos un sinnúmero de eventos maravillosos, eventos de grande bendición, y cada uno de estos eventos a través de toda la Escritura nos muestran la sobrenaturalidad de Dios, la sobrenaturalidad de Cristo, la sobrenaturalidad del Padre, la sobrenaturalidad del Santo Espíritu de Dios. En ella encontramos plasmados cosas tan maravillosas, eventos tan impresionantes, pero algo importante es que en ella no hay nada religioso, no hay nada encasillado, no hay algo que esté metido en cuatro paredes, no. La palabra del Señor viene como libertad del Espíritu. Viene para que nuestra vida entre en libertad y seamos libres. Y en esta libertad, precisamente, es que el cuerpo de Cristo tiene que aprender a mantenerse. Porque mire, en muchas ocasiones, iglesia, decimos somos libres, pero volvemos a la cautividad posteriormente. Decimos somos libres, pero una semana después volvemos a caer en lo mismo y otra vez quedamos atrapados de una situación determinada. La palabra dice claramente que si nosotros somos libres, tenemos que mantenernos en esa libertad. Vamos a la Escritura. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. La palabra de Dios nos enseña claramente en Gálatas 5:1 esta verdad. Y dice, estad pues firmes en la libertad. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice la palabra. O sea, si estás libre, si el Señor ha traído libertad sobre tu vida, no vuelvas nuevamente a ser esclavo del enemigo. No vuelvas otra vez a la misma condición de pecado donde saliste. Si eres libre, mantente en esa libertad. La palabra mantenerse significa que yo tengo que hacer algo. Hay acciones que me corresponden a mí hacer para poder mantenerme en esa libertad en Cristo Jesús. Muchas personas no comprenden esto. ¿Y qué significa entonces? Bueno, esto significa, hermano, lo siguiente, dice la Escritura, para que seáis libres de todo yugo de esclavitud. Hermanos, ¿qué es un yugo? Un yugo, hermanos, es algo que nos mantiene separados de Cristo, separados de Jesús, separados de Dios. Y esta separación viene porque yo decido caminar y vivir en mi carne. Significa caminar en mis deseos, caminar en lo que yo quiero y cómo yo lo quiero. A raíz de eso, muchas personas entonces son esclavos. ¿Y qué es ser un esclavo? Un esclavo es una persona que está debajo de una autoridad,
que está sujeto a una autoridad en condiciones de pecado, en este caso, que está realmente encadenado, eso es ser un esclavo, una persona que está encadenada al pecado, que vive haciendo el pecado y no puede salir de esa condición por más que se lo proponga, porque está atado. Entonces la palabra llega y nos dice, ¿quieres ser libre? Ok, el Señor Jesucristo te da libertad. Pero una vez que somos libres en Cristo, no vuelvas al yugo de la esclavitud. No regreses ahí del lugar donde el Señor te sacó. Mantén tu libertad. Mire, hay muchos creyentes en nuestros días que el Señor los ha sacado del yugo de esclavitud. Que el Señor les ha hecho libres. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que muchos creyentes no se mantienen en la libertad. Y si algo tengo que decir es que mantenerse en la libertad es la parte más difícil de la vida de un cristiano. Mantenernos libres. Dios nos llama a mantenernos libres. Es que nuevamente el enemigo va a tratar de venir para incitarnos a volver nuevamente a la misma condición que nos encontrábamos anteriormente. Él va a llegar a tocar a tu puerta y te va a decir, oye, vamos para allá, te invito a ir allá, mire que aquí, mire que allá. ¿Y quién toma la decisión? Nosotros. Y en muchas ocasiones, hermanos, caemos muy fácilmente. La palabra de Dios dice, mantente en esa libertad. Si el Señor te ha sacado, hermanos, del yugo, por ejemplo, de la droga, mantente entonces en libertad. Si el Señor te ha sacado del yugo del alcoholismo, mantente en la libertad. Si el Señor te ha sacado del yugo, hermanos, de X pecado, póngale el nombre que usted quiera, entonces mantente en libertad. Si el Señor te ha sacado de la enfermedad, mantente en la libertad de tu sanidad. Hermanos, tenemos que mantenernos en aquello que Dios desea para tu vida y para la vida. Dios desea buenas cosas. Las decisiones son nuestras. Las decisiones son personales. Las decisiones son enteramente de cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, entonces, ahora apártate para Cristo. Sal de esa esclavitud que te ha mantenido atado. La palabra enseña algo muy importante: no vivan más sometidos y limitados a la condición de pecado. No viva más sometido a la condición de pecado. Porque cuando yo permito que el pecado se enseñoree y él entonces me someta, significa, iglesia, que tenemos un yugo de esclavitud. Quizás para todos nosotros, cuando miramos un yugo o pensamos en un yugo, pensamos en automático básicamente en una carreta de bueyes, en mirar aquellos bueyes que cargaban en sí un yugo, y ese yugo los mantenía en una posición, y ese yugo los mantenía haciendo algo específico. Bueno, muchas personas, para poder comprender esto con más facilidad, viven bajo ese yugo. Imagínense que tienen sobre su cabeza ese yugo, sobre su cuello, que los mantiene esclavos a vivir una vida determinada. Aunque el Señor traiga libertad, el yugo regresa porque yo decido que regrese y me mantengo en esa condición de vida que al final es una condición de pecado. Entonces, si estamos en Cristo, debemos de ser libres. Diga conmigo, debemos de ser libres. Entonces, si estamos en Cristo, la pregunta es, ¿por qué tengo que volver al yugo de esclavitud? No tengo que regresar a ese yugo. Y la gente, los creyentes, el pueblo de Dios, tiene que comprender que no debemos de volver al yugo de esclavitud. Porque, hermanos, si volvemos al yugo de esclavitud, lo que hemos crecido, empezamos otra vez a menguar. Lo que hayamos recibido de Dios, empezamos a perderlo. Eso es lo que la palabra de Dios quiere hablarnos y enseñarnos. ¿Cómo vas a volver
a ser un enano espiritual cuando ya estabas creciendo? ¿Cuándo vas a volver a una condición, hermanos, de la cual ya el Señor te había sacado? La palabra de Dios nos enseña que el Señor tiene planes de bendición para tu vida, planes de bienestar, planes especiales para ti. En otras palabras sencillas, el Señor desea bendecir tu vida. El Señor desea levantarte, el Señor desea edificar tu corazón, desea sanar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Son los anhelos de Dios sobre tu vida. Pero, hermanos, si yo vuelvo a la esclavitud, significa que le estoy diciendo al Señor, Señor, así estoy bien. Señor, no te necesito. Señor, es la forma de vida que yo quiero tener y no podemos echarle la culpa a Dios de lo que sucede alrededor. La palabra dice, Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, dice la palabra. Los pensamientos de Dios no son de mal, los pensamientos de Dios son de bienestar. Iglesia, el Señor desea bendecirte, el Señor desea hacer buena obra en tu vida y en la mía. Es el anhelo de Dios. El Señor desea que salgas de esa esclavitud en la cual te has encontrado por tiempo. Pero ¿quién toma la decisión al final? Cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a tomar decisiones de dónde queremos vivir. Muchas personas dicen, yo no entiendo por qué el Señor, yo no entiendo por qué Dios, yo no entiendo por qué el Señor hace esto, hace lo otro. Permítame explicarte, si volvemos al yugo de la esclavitud, hermanos, no se trata de lo que Dios que es Dios el que está haciendo, es que nosotros simplemente hemos permitido que el enemigo tome posesión una vez más en nuestras vidas. Hemos abierto puertas y el enemigo las ha aprovechado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Bueno, claramente la palabra nos enseña, él viene a robar, a matar y a destruir. Esa es su misión. Hermano, la misión del enemigo es matar, robar y destruir. Iglesia, entendámoslo en nuestro espíritu. La palabra del Señor también nos enseña en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, él quiere volverte a llevar a la esclavitud. Él quiere llevarte una vez más al yugo de donde saliste. Él quiere mantenerte ahí cautivo. Él desea atarte. Él desea que no puedas avanzar en tu vida en Cristo. Él desea simplemente que seas un cristiano que de vez en cuando se acuerde de Dios, que de vez en cuando asista a una iglesia, que de vez en cuando piense algo acerca de Dios, que de vez en cuando pienses que debes de leer un ratito la Biblia, que de vez en cuando consideres que es importante quizás orar a Dios. Eso es lo que Él quiere. Y muchos cristianos se encuentran en esa condición porque están atados. Sí, exacto. Y tenemos que considerarlo hoy. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y decir, sí, he estado atado, encadenado, porque un día fui libre, pero he regresado a una condición de esclavitud. ¿Alguien escucha eso? Y esto es importante que el pueblo de Dios lo reconozca. Mire, es que todos tenemos que reconocer cuál es nuestra condición. Nadie te está señalando, el Señor no lo está haciendo, yo tampoco, pero el Señor nos está hablando la verdad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace realmente libres, dice la Escritura. Queremos ser libres, ocupamos la verdad. No hay nada más liberador que la verdad. Por eso la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Así que en la palabra el Señor enseña que antes estabas atado en mentiras, que antes estabas atados en engaños, en falsedades, pero que por la sangre de Jesús y la obra de Cristo en la cruz recibiste libertad. Somos libres, perdonados, renovados,
Dice la palabra nueva criatura en Cristo. Amén. Pero tenemos que mantenernos. Hermanos, tenemos que mantenernos. Si yo no me mantengo fiel, si yo no me mantengo en la libertad, vuelvo a la esclavitud. Y si vuelvo a la esclavitud, ya no soy una nueva criatura. ¿Alguien está escuchando? Si vuelvo a la esclavitud, ya no soy una nueva criatura. Entonces, ¿de quién es la culpa de no mantenerse en la libertad en Cristo? ¿De quién? De cada quien. De nosotros. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones de vida. Amén. Amén. La palabra dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 22, y me gusta la versión Kadosh, que dice de la siguiente forma. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, dice la palabra, que está podrida en sus deseos engañosos, dice esta versión. Así lo dice. Esta versión es fuerte. Dice, por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar. ¿Qué significa despojar? Significa arrancar, quitar de nuestras vidas todo aquello a lo que estábamos acostumbrados antes de conocer a Cristo. De la forma antigua de vida empiecen a quitarse ese saco, quítese esa enagua, quítese esos zapatos que estaban viciados en cuanto a una forma de vida anterior. Que estaba viciada, dice la palabra. Pero no termina ahí la palabra del Señor. La palabra agrega y dice de la siguiente manera, que está podrida en los deseos engañosos, hermanos. Y es que es verdad, son deseos engañosos. Muchas personas caminan en esos deseos engañosos. Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que si yo ahora soy libre y estoy en Cristo, debo de crucificarme en Cristo. ¿Qué significa? Que ya mis intereses no son los mismos. Que ya lo que me interesó ayer ya no es lo que me interesa hoy. Antes me interesaban muchas cosas, había muchos deseos. Hoy tengo anhelos en Cristo. Hoy mis anhelos es Cristo. Antes mis prioridades eran una, hoy mi prioridad es Cristo. Antes yo pensaba en muchas otras cosas diariamente, me iba de fiesta y aquí y allá y todo lo demás. Hoy mi anhelo es estar de fiesta con Cristo en su casa. Entonces cambian las cosas, las prioridades cambian, los anhelos cambian, las cosas son distintas porque ahora me tengo que mantener en la libertad. Cuando yo entiendo que estoy volviendo a la esclavitud, cuando de pronto mis intereses empiezan a cambiar. Cuando ya no tengo deseos de orar, cuando ya no tengo deseos de leer la Biblia, cuando ya no me interesa ir a la casa del Señor continuamente, cuando ya de pronto no quiero escuchar nada de Dios, las cosas cambiaron. Estoy volviendo al lugar de donde salí. Y dice la palabra que mi condición va a ser peor que la primera. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, debemos de comprender, ¿hay libertad en Cristo? Sí, para el que quiere ser libre. Hoy el Señor nos da oportunidad de libertad, porque en Él hay libertad. Entonces el Señor nos dice, hay que salir de allí. Ahora es Cristo el que vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, debemos de anhelar lo que el Señor anhela. Pero si usted y yo seguimos viviendo en las mentiras, en los engaños, en la maledicencia, en el adulterio, en la fornicación, en aquello que quedas atado, y el Señor, entonces, hermanos, ¿cómo puede traer en tu vida lo que Él anhela? ¿Cómo el Señor puede bendecirte si usted y yo no queremos salir de nuestra condición?
El Señor quiere traer libertad. Y cuando Él trae libertad, hermanos, es tiempo de mantenernos en la libertad. Diga conmigo, mantenernos en la libertad. Vuelvo a decirlo, eso es lo que cuesta. Mantenerse en la libertad es lo que cuesta. Mantenerse en esa libertad, fortalecernos en esa libertad, permanecer en esa libertad, eso es lo que cuesta, hermanos. Eso no es todo el mundo que queda ahí. Entonces, es que no todos se esfuerzan por esa libertad. Y la libertad es una decisión. Y la libertad es una decisión tan importante, iglesia. Pero tan importante, hijos. Tan relevante, porque de esa libertad, escúchalo bien, depende tu eternidad. Así es. Si no somos libres y no mantenemos la libertad, ¿dónde estará tu eternidad? La respuesta ya la tienes. Hermanos, usted y yo no podemos llegar y decirle, Dios, yo no sabía, Señor, yo no entendí nunca, Señor, es que mira que aquí, mira que allá. No, escucha bien. De esa libertad depende nuestra eternidad. De esa libertad. Que alguien se te acerca, Isaac, y te dice una cosa, y te dice otra cosa, y te dice otra cosa, para que tú salgas de esa libertad, está en ti tomar esa decisión. El Señor no te obliga a nada, pero si quieres mantenerte en la libertad, también tienes que comprender que a dónde vas a pasar esa eternidad. La libertad, hermanos, nos hace libres. Y esa libertad, entonces, transforma nuestra vida. Y es que la libertad, escucha bien, iglesia, la libertad genera transformación. La libertad genera transformación. Entonces la gente allá afuera en la calle va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que Alexis no es el mismo Alexis. Algo ha pasado en su vida. Él no es el mismo, está cambiando. Yo veo que hay cambios. Se conduce diferente ahora. ¿Qué está sucediendo? Las prioridades han cambiado en su vida. ¿Qué está pasando? Libertad. Amén, libertad. Hay que mantenernos en esa libertad cada día de nuestra vida ahora. La libertad, hermanos, hace que podamos brindar un testimonio a las demás personas. Así es. Pero cuando yo no estoy en libertad, entonces vuelvo a la esclavitud. Y si vuelvo a la esclavitud, hermano y hermana que escucha, si vuelvo a la esclavitud no hay testimonio en mi vida. Entonces, quiero mantenerme en esa libertad. Escucha bien, la libertad es una batalla diaria. Diga conmigo, diaria. Exacto, es una batalla diaria. La palabra dice en Romanos 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuándo yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente? Siempre, todos los días tengo que renovarme en el espíritu de mi mente. Todos los días cuando yo saco tiempo para leer la palabra de Dios, mi mente es renovada. Pero si yo no atiendo la palabra, si no leo la palabra, si no invierto tiempo en la palabra, ¿cómo mi mente va a ser renovada? Es que mi mente está acostumbrada a las viejas andanzas. Mi mente está acostumbrada a los viejos pensamientos. A aquellas cosas que me metieron en mi cabecita que decían que estaban bien, pero que el día de hoy yo sé que no están bien. Pero que el mundo me dijo, es así, está bien, síguelo haciendo, no pasa nada, eso es normal. No, para lo que el mundo es normal, para la palabra de Dios es pecado. Por eso la palabra enseña con claridad que tenemos que convertirnos a Él, al Señor, y que los demás se conviertan al Señor y nosotros no convertirnos a ellos. Por eso la palabra dice claramente y nos enseña también que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, hermanos, tenemos que despertar. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que despertar, porque han vivido por muchos años diciendo, yo ya acepté a Jesús, ya recibí a Jesús en mi corazón, ya soy salvo. No, ese es el principio. Amén. Ese es el inicio de una vida en Cristo. Pero, y yo sé que hay doctrinas erróneas hoy que se enseñan y se predican diciendo, con solo que aceptes a Jesús,
es suficiente. Después de ahí puedes irte a hacer lo que te dé la gana, no hay ningún problema. Eso es una doctrina falsa. Eso lo hace cualquiera. Pero la palabra nunca enseña eso. Ninguno de los hombres de Dios a través de la historia enseñaron eso. La palabra de Dios es clara. Tengo que mantenerme en libertad. Tengo que mantenerme en libertad. Y esto es un trabajo de todos los días. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra de Dios. Sí, ¿por qué tengo que renovarme? ¿Por qué la palabra de Dios dice que tengo que renovarme? Porque el Señor no quiere que volvamos a una vida de pecado. Así es. Entonces, si el Señor quisiera que yo vuelva al pecado, si ese es el plan de Dios, escucha, entonces ¿para qué renovar mis pensamientos? Entonces ¿para qué leer la palabra? Entonces ¿para qué orar? Entonces ¿para qué ir ya a la iglesia? No es necesario tampoco. ¿Está conmigo? El plan de Dios es diferente y la iglesia necesita despertar. Dile al que está a tu lado, despierta. Dice la palabra en Romanos 12:1. Escucha. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice ahí, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice la Escritura que debo de presentar diariamente un culto racional. Y mi vida debo de presentarla en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ahí donde estás sentado, piensa, ¿con mi vida estoy agradando a Dios? ¿Con lo que hablo agrado a Dios? ¿Con lo que hago agrado a Dios? ¿Estoy agradando a Dios? La respuesta usted la tiene. Respóndase. Y si no estás agradando a Dios, significa que hay cambios que ejecutar. Con mis palabras estoy agradando a Dios. En mi forma de actuar estoy agradando a Dios. Con mi testimonio estoy agradando a Dios. Y a partir de ahí es donde viene el cambio, hermanos. A partir de ahí es donde las cosas deben de empezar a cambiar. Vuelvo a mencionar, toda libertad trae transformación. Es así. Vamos a ver. Había un hombre, y lo menciono brevemente, dice la palabra que andaba desnudo en los cementerios y demás cosas, endemoniado. Llega Jesús y entonces él viene contra Jesús. Los demonios que estaban en él se manifiestan y le dicen, ¿qué tienes conmigo? Y todo lo demás. Y Jesús le dice simplemente que fuera libre, y fue libre el hombre. Dice la palabra que a partir de ese momento este hombre cambió su vida. Eso es el resultado de la libertad. Sí, señor. Vamos a ver. La palabra dice que había una mujer que iba a recoger, samaritana, que iba a recoger agua, pero que de pronto dice la palabra que viene Jesús, habla con Jesús y Jesús trae libertad. Y después de ahí anda predicando la palabra de Dios. Y muchos se convirtieron, dice la palabra. ¿Alguien está comprendiendo? Cuando usted y yo decidimos por Cristo, hermanos, hay cambios. Tienen que haber cambios. Deben de existir cambios. Los cambios son radicales. Tienen que empezar a suceder. Tienen que empezar a acontecer en nuestra vida. Si no suceden, si no pasan, algo no está bien. Algo no está bien. Algo está pasando que no debe de estar sucediendo. Iglesia, ¿estamos escuchando? Entonces, por eso el Señor compara esta transformación de libertad con dos casas. Una casa está en la arena y la otra casa está sobre la roca. No está diciendo la palabra que no van a venir problemas sobre ambas casas. La palabra no está diciendo que el agua no va a subir sobre ambas casas. La palabra no está diciendo que no llegarán tormentas y rayerías sobre ambas casas. Pero dice la palabra que una está sobre la roca y la otra está en arena. ¿Cuál cree usted que va a permanecer? ¿Cuál va a permanecer? ¿Cuál va a permanecer, iglesia? Aquella que está sobre la roca. Amén. Todas serán impactadas,
pero lo importante es que una se edificó fuertemente. ¿Y sabe cómo se edifica una casa fuertemente? Con libertad. Cuando usted y yo somos libres en Cristo y nos mantenemos en esa libertad. La libertad te mantiene y la libertad te sostiene. Ahora, cuando estamos en libertad, hermanos, déjame explicarte. Cuando estamos en libertad, caminamos en paz. Hermanos, no hay nada realmente que valga como caminar en paz. Qué cosa más maravillosa es tener paz en nuestra vida. El fruto de la paz, entender quién está gobernándome, entender quién está al frente de mi vida, comprender quién está haciendo los planes en mi vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos enseña la maravillosa palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren estar en libertad? ¿Cuántos quieren ser libres? Muy bien. Saben, la iglesia, el pueblo de Dios comprende esto. Y todo el mundo quiere ser libre. Pero vuelvo a decirlo, la libertad trae cambios. A ver, iglesia, la libertad trae cambios. Si no hay cambios, no hay libertad. La libertad trae transformación. La libertad, hermanos, trae dones y manifestaciones sobrenaturales. La libertad, hermanos, te cambia. ¿Alguien está escuchando esto realmente en su espíritu? La libertad te cambia. 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 La libertad te transforma. La libertad te transforma. La libertad renueva tu mente. La libertad genera transformación en tu vida. Pero cuando la iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo el mismo y una persona sigue andando en lo mismo toda su vida, hermano, no hay libertad. Estamos siendo esclavos aún. La libertad es importante, claro que es importante. De esa libertad, hija, depende tu eternidad. De esa libertad depende tu eternidad. ¿Dónde vamos a estar viviendo eternamente? De esa libertad. Eternos somos todos. Vamos a vivir eternamente. El punto no es ese. Nada de eso está a discusión. Somos eternos. ¿Dónde vamos a vivir? Es el punto. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Es el punto. Así que el asunto es que si no renovamos el espíritu de nuestra mente, hermanos, ¿qué pensamientos van a estar circulando en tu mente todos los días? Si no peleamos todos los días para renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, ¿qué pensamientos estamos albergando acá en nuestra mente? ¿Qué pensamientos permitimos que lleguen a nuestra mente? Todos los días. Mire, todos los días el diablo te va a tentar. Y cuando el enemigo venga a tentarte, hermanos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Si no conoces la palabra de Dios, si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu espíritu. Si la palabra no está, entonces simplemente es algo letal para ti. Pero si conocemos la palabra de Dios como Jesús llegó y dijo, escrito está. Escrito está. La palabra dice, el Señor dice, así está escrito, y el enemigo tendrá que huir, porque no le estamos permitiendo que circulen esos pensamientos. Pero si nosotros le damos rienda suelta, van a empezar esos pensamientos a circular hasta que llegue el punto donde van a anidar. Así es. Y cuando anidan, es como ese pajarito que imaginariamente
hace un nido en nuestra mente, pone huevos y la cosa se complica. Alguien dijo alguna vez, alguien por ahí, dijo, ¿qué es mejor? ¿Majar los huevos de una serpiente o la serpiente? Es mejor majar los huevos de la serpiente. Más sencillo, ¿no? Hijos, no permita que aniden los pensamientos. Así es. Que anide la palabra de Dios en nuestra vida. Mantente libre. Aleluya. La palabra dice que Jesús es la piedra angular. Aleluya. Primera de Pedro 6 dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Te voy a explicar esto del tema de la piedra angular. Las construcciones en los tiempos de Jesús y en los tiempos antiguos tenían piedras angulares. La piedra angular era una piedra específica. Se armaban muros, pero dentro de todas las cosas había una piedra que siempre iba a ser la piedra angular. Esa piedra angular iba puesta de tal forma que mantenía toda la estructura a pie. Ese es el punto. Pero cuando esa piedra se quitaba, toda la estructura se desplomaba. Por eso era la piedra angular. Hoy día utilizan otros términos. Pero resulta de que eso es una piedra angular. Sin Jesús, hermanos, todo se desploma en nuestra vida. Nada funciona. Entonces el enemigo quiere carcomer nuestra integridad en Cristo y va a trabajar todos los días y hasta horas extras para tratar de ver cómo él puede empezar a machacar y afectar tu vida. Así que nosotros los cristianos tenemos que despertar. Nosotros los cristianos tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios, con la oración. Tenemos que estar pendientes porque el enemigo va a querer engañarnos. Va a utilizar todas las formas posibles para engañarte. Pero si conocemos la palabra de Dios, podemos realmente identificar cuando algo no proviene de Dios. Y lo podemos detener en el nombre de Cristo Jesús. Pero en cuántas ocasiones los seres humanos, los creyentes, seguían escuchando emociones. Hasta tenemos un término, una expresión, escucha el corazón. Lo que el corazón te diga está bien, eso es mentira. La palabra dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra, obviamente el Señor. Nuestro corazón no quiere lo mejor para nosotros. Nuestro corazón quiere guiarnos a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a lo que yo quiero y cómo yo lo quiero, a lo que a mí me parece, pero no a lo que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús, dice Juan capítulo 10, verso 10, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Eso es libertad. Hermanos, la libertad en Cristo nos brinda tener una vida en abundancia. Por generaciones cristianos hablan acerca de que Jesús trae vida en abundancia, pero no la conocen. Por generaciones, montones de cristianos y el pueblo de Dios habla, como vino un canto hace unas décadas atrás diciendo que era, como decía, bendecido en victoria y algo más. Bendecido, prosperado en victoria, pero nadie vivía en eso. Entonces eso es muy sencillo llegar y decirlo, pero vivir una vida en abundancia en Cristo es muy diferente. Para vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús, yo necesito ser libre por Él. Aleluya. Y mantenerme en esa libertad. En el momento que me mantengo en libertad, el Señor entonces empieza a derramar una vida en abundancia. Esa vida en abundancia significa que como ya no dependo ni estoy buscando añadiduras, entonces el Señor empieza a traerlas. Porque ya no ando detrás de ellos, ya hay algo más importante que las añadiduras. Lo importante es el Señor Jesús.
Él es el que ocupa el número 1 en mi vida. Si Él es el número 1, se olvidan las añadiduras, hermanos. Pero cuando no es el número 1, todo el pueblo de Dios está detrás de añadiduras. Me decía mi esposa el día de ayer que le daba una tremenda, ¿cuál sería la palabra? No sé, como tristeza, porque el Señor le hablaba con ella y conversaba y dice que el Señor le decía, ¿sabes, hija? La gran mayoría del pueblo de Dios lo único que hace es poner las manos para que yo le bendiga, pero no quieren hacer nada. Solo extienden las manos para que yo los bendiga, pero no quieren entregarse, no quieren realmente que yo sea el Señor de sus vidas. No están dispuestos a soltar nada de ellos. Entonces, ¿cómo yo los puedo bendecir? Hay personas que se autoengañan diciendo, no, yo estoy bien, estoy muy bien. No es verdad. Hay muchas personas que no están tan bien como dicen. Hay muchos que dicen, no, yo estoy bendecido, bendecido, bendecido. Y no es cierto. No lo están. Y te voy a decir por qué. Porque simplemente no estamos viviendo en libertad. Y porque no estamos comprendiendo lo que eso significa. Y muchas personas, pero muchas personas no le dan valor a la libertad de Cristo. Entonces, si no le damos valor a esa libertad de Cristo, volvemos a la cautividad. Y una vez más somos golpeados. Una vez más el enemigo nos tiene ahí afectados una y otra. Y decimos, yo quiero salir. Amén, hay que salir de ahí. El Señor quiere sacarte de ahí. Para eso Él vino a morir en la cruz de Calvario. Para traer libertad sobre todo aquel que quiere. Sí, Señor, aleluya. Es más, piensa. Había una multitud caminando alrededor del Señor Jesucristo. 5,000 personas, póngase a pensar, 5,000 personas alrededor del Señor Jesús. Pero una mujer, una de 5,000 que recibió sanidad y todos los demás, no pasó nada en ellos. Solo una. Porque todos esperaban recibir, pero no querían dar nada. Así es, cierto. Pero aquella mujer estaba dispuesta a entregarlo todo por el Señor. Y cuando entregó todo, soltó todo, el Señor le bendijo. El Señor le sanó. El Señor restituyó. El Señor le bendijo. Trajo vida en abundancia sobre ella. ¿Alguien comprende esto? Mire, es tiempo, hermanos, de valorar la libertad en Cristo y empezar a caminar en ella. Jesús leyó algunos versículos maravillosos que estaban ya en el Antiguo Testamento. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18 en adelante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, escucha, iglesia, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué menciona libertad a los cautivos, hermanos? Porque la libertad implica estar sobre la roca, edificar la casa sobre la roca, porque la libertad implica rendición, y es algo que la iglesia del Señor no comprende tampoco. Libertad significa rendición. ¿Qué es rendición? Rendición es como cuando mirábamos las películas del viejo oeste. ¿Recuerda usted que de pronto llegaba alguien con una pistola, la sacaba y le decía, manos arriba? Ok, y uno levantaba las manos. Y cuando se levantaba las manos, estoy diciendo, ya estoy desarmado, no puedo hacer nada. Entonces camine, te va a ir, manos arriba. Estás desarmado. Rendirse es desarmarse. Es decir, ya no más excusas. Es que este es el problema del creyente. Cuando aquella persona decía manos arriba, ¿verdad? Y le decía, ahora lentamente baje la mano, coja su revólver con los 2 dedos, tírelo lejos, y lo tiraban a la par.
Entonces decía, ahora con el pie, golpéelo, para que se vaya lejos. Y entonces llegaba y lo tiraban con el pie por allá lejos. Ahora sí estaba desarmado, ¿verdad? Y de pronto llegaba alguien y le tocaba ahí la espalda por un lado, ¿verdad? Por todo lado para ver si andaba algo más. Y si andaba algo más, pum, lo tiraba por allá, desarmado. Ahora sí está desarmado. Ok, desarmado, ahora ya puede bajar la mano. ¿Ya para qué? Ya está listo, ¿ah? No hay nada. Hijos, así es como tenemos que llegar delante de la presencia de Dios. Desarmados. Desarmados, hermanos. Llegar desarmado, Gabriel, delante de la presencia del Señor es llegar sin excusas. Que no llegue diciendo, ay Señor, es que yo tengo bicicleta y como la bicicleta y que no sé qué, no que es la moto, no que es el carro, no que es... ¿Entiendes? Todas las excusas que todo el mundo presenta. Sí, sí. No, que mire que aquí, que mire que allá. No, en ese momento nos quedamos, no hay excusas. Es que delante de los ojos de Dios no pueden existir excusas. Él conoce todo. Aleluya. Desde lo que hemos vivido hasta lo que vamos a vivir. Él sabe hasta lo que vamos a pensar mañana. Y lo que vamos a hablar dentro de 2 años ya Él lo sabe. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, libertad es rendición y rendición es llegar y decirte, te entrego todo. Aquí vengo, Señor, a entregar todo mi corazón. No hay nada más, lo que tú digas es tuyo, porque al final, Señor, ya no tengo nada con qué defenderme. Es que muchas personas llegan delante del Señor, hermanos, mire, con una pistola acá, otra pistola acá, una bazooka guindando, ¿verdad? Un montón de puñales por todos lados, llegan armados de todo, y el Señor les dice algo, no, esto no, Señor, esto no es así, esto no es así, Señor, no, yo tengo la razón, Señor, no, es que yo no me equivoco, Señor, no, a mí no, eso no me pasa, y empezamos con ese montón, hermanos, de excusas, porque estamos armados de cabeza a pies, ¿verdad? Y sacamos de todo. Hermano, no, eso es orgullo. Es orgullo. ¿Cómo vamos nosotros a llegar a discutir con Dios? Imagínate. ¿Cómo nosotros, seres humanos creados por Dios, vamos a discutir con aquel que nos hizo? Con aquel que conoce todo en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a estar escudándonos? No, hijos, no podemos. Por eso dice la palabra y nos enseña claramente que llegar delante del Señor en libertad significa claramente llegar en ese aspecto de rendición, porque es ahí donde edificamos la casa sobre la roca. ¿Cuántos anhelamos que nuestra casa esté sobre la roca? Si lo anhelamos realmente, debemos de aprender con claridad entonces a someternos. Ahí es donde todo se une, porque si estamos en libertad, nuestra casa está sobre la roca. Si estamos en libertad, somos nuevas criaturas. Si estamos en libertad, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Si estamos en libertad, vienen los cambios. Si estamos en libertad, nuestra vida es transformada. ¿Me explico? Al final todo se une, porque la libertad genera todas estas cosas. El Señor dice, quiero traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, traer buenas nuevas a todos, nuevas de libertad, hermanos, porque muchos creyentes caminan ciegos, porque son creyentes porque creen en Dios, pero no porque hacen la voluntad de Dios, no porque le siguen a Él, y muchos no identifican claramente cuando llegan las buenas nuevas, porque sabe usted, a muchos las buenas nuevas les molesta. Porque el Señor le dice, hay que cambiar, hay que ser distintos, tenemos que ser renovados. Y nos molesta, pero son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Jesús ha permitido que todo eso llegue a nuestra vida a través de su obra en la cruz. Buenas nuevas. Amén. Mira la palabra. Y ya estamos a punto de terminar. La palabra nos enseña que David, él había recibido algo importante en su vida. Él recibió libertad. Amén. Ahora, ve qué interesante. David recibe libertad, pero la obra de la cruz no había sido hecha. Pero él recibió libertad.
Porque él tenía libertad en su corazón, dice la palabra. Amén. Ahora, él tenía libertad porque él vino en arrepentimiento delante de Dios. Se arrepintió completamente de sus pecados, pidió perdón, lloró, y no precisamente llorar es que yo ya me he arrepentido, pero él no tenía remordimiento, él tuvo arrepentimiento. Y este arrepentimiento generó la transformación en su vida. Y él dijo, me arrepiento. Hermanos, así que cualquiera puede decir, yo quiero libertad. Pero si no se arrepiente, no hay libertad. Amén. Quedamos en lo mismo. Es tiempo que el pueblo comprenda esta importancia y le demos valor al sacrificio de la cruz del Calvario. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es lo que dice la palabra. Entonces, estar destituidos significa que no vamos a vivir nuestra eternidad con Cristo. Estamos destituidos significa que estamos atados. Pero llegó Jesús, hizo la obra en la cruz, nos compró con precio de cruz, en sacrificio vivo, nos lavó con su preciosa sangre y nos da oportunidad de ser nuevas criaturas en Él. Amén. Esto es lo maravilloso, esto es lo importante. Entonces, ¿qué ocupamos hoy? Arrepentirnos. Iglesia, tenemos que arrepentirnos cada uno para recibir ¿qué? Libertad por medio de la obra de Jesús. A través de ese arrepentimiento entonces podemos crecer y podemos tener una vida diferente en Cristo. Amén. Mira, yo recuerdo hace muchos años atrás, vamos a ver, unos 40 años atrás, recuerdo que en las iglesias se decía simplemente, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso ya se acabó, eres nuevo, ya aceptaste a Jesús, ya toda la eternidad está al frente tuyo, todo está maravilloso y listo, eres nuevo. No es verdad. No es verdad, porque las personas vivían en pecado y seguían en pecado. La verdad es que ese es el principio. Así es. Pero si yo le doy valor al principio y me mantengo en la libertad, entonces las cosas cambian, soy nuevo. Amén. Por eso dice la palabra, vestidos del nuevo hombre. Porque el viejo estaba, ¿cómo? Viciado. Así es. Otra versión dice podrido. Pero este estaba viciado, dice la palabra. Vestidos. Es más, la palabra dice vestidos de toda la armadura de Dios, para Amén. que puedan estar firmes contra el día malo. ¿Es así? Vestidos. Hermanos, es tiempo de cambiar nuestras ropas. Sí, señor. Sí, amén. Montones de creyentes, y termino con esto, andan con ropas andrajosas. ¿Sabe qué significa es una ropa andrajosa? Una ropa andrajosa es una ropa rasgada, sucia, maloliente. Eso es una ropa andrajosa, llena de huecos y de todas las cosas posibles. Y muchas personas, y suena un poco extraño decirlo, que conocen a Jesús caminan así. ¿Y por qué caminan así? Porque no le han dado valor al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por su orgullo. Y digo orgullo porque muchos consideran que saben más que Dios. Porque muchos piensan que pueden seguir haciendo lo que ellos quieran con su vida. Y hasta creyentes he escuchado decir que dicen, es mi vida, yo vivo mi vida como yo quiera. ¿Cuándo un cristiano puede llegar y decir eso? Un cristiano no puede tomarse esa atribución. Usted y yo no vivimos nuestra vida como nosotros queremos, no a nuestra forma. Usted y yo debemos de vivir la vida conforme a la palabra de Dios, conforme el Señor nos guía en su palabra. Debemos de vivir la palabra de Dios dándole valor al sacrificio de la cruz. Debemos de vivir nuestra vida comprendiendo que ocupamos ser transformados.
Y que si usted y yo no somos transformados, significa que no hemos sido libres. Y no hemos sido libres por nuestra vanidad y nuestro orgullo. Y eso significa a su vez de que debemos de arrepentirnos y entregarnos completamente delante de su presencia para que Él haga obra en nuestras vidas. Todos, sin excepción, tenemos el beneficio de la cruz, pero muchos lo han hecho a un lado. El beneficio de la cruz es maravilloso y hoy te invito para que donde quiera que te encuentres puedas buscar hoy ese beneficio, doblando tus rodillas, postrándote en algún lugar donde estés y pidiéndole al Señor esa misericordia, que vienes con un corazón arrepentido genuinamente. Y cuando esto es así, el beneficio de la cruz vendrá sobre tu vida. Él te hará libre. Él te va a perdonar de todos los pecados. Pero a partir de ahí, lo más importante es mantenernos en esa libertad. Porque mantenernos en libertad, de eso depende nuestra eternidad. Que Dios te bendiga y te esperamos próximamente en esta tu casa, Fe y Milagros. Bendiciones.